Ok. Vamos a ver. Ya. Bueno, procedemos a lo que es el ejercicio número 2. En este caso nos decía que era un ángulo de 50 grados. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es de los menos 180 grados, les vamos a sumar lo que es el ángulo requerido. En este caso nos da de menos 130 grados. Usamos las fórmulas. En este caso nos da lo que es una tangente de 40 grados. Y esto va a ser igual a lo que es la frecuencia natural sobre 4 menos la frecuencia natural al cuadrado. Bien, buenos días, jóvenes. Procedemos Atención a la lista, por favor. A despejar lo que es la frecuencia natural. En este caso nos dio una frecuencia natural de 1.491. Entonces, como la ganancia tenía que ser de 0 decibeles, en este caso la función va a ser igual a 1. Reemplazamos lo que encontramos la frecuencia natural de 1.49 para encontrar la ganancia K, y en este caso nos sale que la ganancia K va a ser de 3.458, aproximadamente 3.46. Y bueno, utilizando esta ganancia vamos a buscar lo que es la frecuencia natural para que cumpla lo que es el margen de fase. Hacemos el mismo procedimiento de arriba, nos sale una frecuencia de 2, y utilizando lo que era la ganancia y la frecuencia natural, procedemos a reemplazar y nos sale una de 0.87. Para buscar la ganancia utilizamos 20 al logaritmo de 0.87, lo que nos da una ganancia de 1.26 decibeles. Procedemos a ver lo que es la simulación. En este caso, pues, simulamos la función de transferencia. Sale esta parte de aquí. Y aquí podemos ver que la magnitud justo en donde es 0 grados, 0 decibeles, perdón, tenemos una magnitud de 10.8. En este caso, haciendo la ganancia, con la fórmula nos sale de 3.47, lo mismo que nos salía en los cálculos de acá. Perdón, esta de aquí, 3.458, y simulamos con esta ganancia. Y nos sale lo que es el siguiente gráfico de acá, demostrando que los cálculos y la ganancia obtenida están correctos. Pasamos lo que es al ejercicio número 3. Ya, en el ejercicio número 3 se tuvo la siguiente función, en donde se necesitaba hallar el valor de K para que la ganancia de la fase sea de 50 grados, donde realizamos el análisis hallando los polos y los ceros, pasando al dominio de la frecuencia y haciendo el análisis, donde se tiene que, al pasar del cero que utilizaremos un 0.001 para trabajar, pasaremos a la frecuencia 1, donde bajará 20 decibeles. De la frecuencia 1 a la frecuencia 4, que es de 0.1 a 0.5, corresponderá a una línea recta, dado que pasa de un polo a un 0, y de ahí, de la frecuencia 4, que es 0.5 a 1, se bajarán 40 decibeles, lo cual se verá en la siguiente gráfica realizada. Sigue bajando. Donde se realiza la gráfica correspondiente al sistema y se realiza el ángulo arriba, donde
se hallara el valor de K. Súbele un poco. Ya, aquí tenemos que la fase que buscamos es de 50 grados y tenemos una fase de 180, que más el ángulo nos dará 50 grados, por lo cual sacamos que el ángulo de 180 menos 50 grados nos dará igual a 130 grados. Entonces, buscamos más o menos en la gráfica y tenemos que una frecuencia de 1.45 corresponde a 12 decibeles, por lo cual hallaremos el valor de K en 12 decibeles con 20 logaritmo natural de K, logaritmo de K, y tendremos que K nos vale igual a logaritmo en base 10 de menos 12 sobre 20, lo cual nos da un valor de K de 0.25. Y pasamos eso multiplicamos eso por nuestra función GDS y cambiamos la variable 0.25 por K y nos sale la simulación que está en la siguiente página, donde simula el número 3. Donde al simular y hallar el margen de fase nos da un valor de 51.6, que es similar al pedido por el ejercicio, donde comprobamos que el valor K es el calculado y hallamos la respuesta correcta. Listo. Procedemos a explicar lo que es el ejercicio número 4, que en este caso nos pedía de un margen menor a 45 grados. Que está aquí. Bueno, utilizamos lo que era la fórmula enseñada en la anterior clase, que es esta de aquí, que GCDS igual a KC por S más 1 sobre T sobre S más 1 sobre alfa T. Nos daba lo que era la constante de velocidad de 40, entonces utilizamos la fórmula. La constante de la velocidad, el límite. Bueno, en cuestión esta nos va a dar que KC alfa K va a ser igual a 40, por los 40 que obtenemos. Haciendo una ganancia de K igual a 1, nos tenemos que el nuevo K va a ser de 40. Reemplazamos en la función de transferencia y obtenemos esta función de aquí. Luego de analizar el gráfico por el diagrama de Bode de esta función de transferencia, nos sale de los ángulos de menos 17 para que se cumpla lo que es los 45 grados. Utilizamos la fórmula del seno del ángulo, es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Despejando alfa de esta fórmula nos sale que es aproximadamente 0.2174. Y utilizando las fórmulas mencionadas, por ejemplo, la de 1 sobre la raíz de alfa nos va a salir de 2.1447. Haciendo esto en ganancia del 20 logaritmo de esta cosa, de 2.1447 nos va a dar de 6.6274 decibeles. Bueno, para 6.6274 decibeles nos da una frecuencia de una WC de 2.81 radianes. Esto reemplazando en la fórmula de 1 sobre T es igual a la raíz de alfa por WC, nos sale un valor de 1.30. Esto es para reemplazar en la fórmula que nos va a dar la función de transferencia, y en la parte de abajo, que es 1 sobre alfa T, nos va a dar un valor de 6.06. Y como podemos ver, el GCS final nos da igual a KC por S más 1.30 sobre S más 6.06. Y utilizando el K de 40, el KC que va a ser K40 sobre alfa, y reemplazando en el GCS de arriba, nos da finalmente un GCDS igual a 186.50 S más 242.45 sobre S más 6.06. Tenemos lo que es la función de transferencia enlace abierto, que básicamente va a ser GCDS por GDS, que es la siguiente función de transferencia. Y para la función del enlace cerrado, nos da casi similar, con la única diferencia que aquí en los últimos valores del denominador se aumenta lo que es el 40, de lo que era del KB. Y bueno, en la simulación nos pedía lo que era para un impulso y una rampa. Entonces tenemos acá que esta es la función de transferencia obtenida en enlace cerrado. Entonces le vamos a hacer para un paso unitario. Y obtenemos lo que es la siguiente gráfica. Esta es para un paso unitario. Como también nos pedía para una rampa unitaria, utilizamos el siguiente código. Le damos a simular
Y el gráfico obtenido para esta función de transferencia es el siguiente. Y con eso son las gráficas de la función de transferencia obtenida con los requerimientos que el ejercicio pidió. Ya, loco.